Bueno, pues tiempo ya de entrevista y tal y como les habíamos adelantado, hoy mantenemos conversación, la iniciamos ya de hecho con Marcos Vergás, como ya conocen, diputado regional, Partido Socialista y también concejal en el Ayuntamiento de Teguise. Muy buenas tardes, Marcos. Muy buenas tardes, Paula, y gracias por la invitación. Muy bienvenido en una nueva ocasión también a este medio. Marcos, hablaremos evidentemente y como solemos hacer de muchísimos asuntos que tienen que ver con Teguise y también con esas iniciativas y en el Parlamento de Canarias, pero por actualidad básicamente y porque es un asunto que comentábamos hace relativamente poco tiempo con la propia alcaldesa, a raíz precisamente de un comunicado que hacían llegar a los medios de comunicación desde el Partido Socialista, que tiene que ver con un tema que también hemos ido hablando con los diferentes alcaldes de los diferentes municipios, la tasa de la basura, que al final yo creo que es un tema que interesa a todo el mundo. A todo el mundo, porque a todo el mundo le afecta. Así es. ¿Cuál es exactamente la crítica del Partido Socialista al respecto de este asunto que se aprobó en el último pleno de Teguise? Pues son tres las cuestiones que nosotros planteamos, además ante el silencio que ha venido manteniendo el gobierno de Coalición Canaria, Partido Popular y el exconcejal de Vox, del subidón o el tarifazo, que no quisiéramos emplear ese término, ni el de basurazo que van a experimentar todos los vecinos y empresarios y empresarias del municipio de Teguise y La Graciosa, como es la subida de la tasa que pagan por la basura. Primeramente, el silencio, la opacidad, la no información por parte del gobierno. De hecho, le voy a comentar una cuestión. En el pleno en el que se aprueba inicialmente la subida de la tasa de basura, más de un 20%, por ejemplo, en el caso de los hogares, y en el caso de pequeños negocios como bares y restaurantes llega incluso a más del 100%, o sea, no es una cuestión menor. Toma la palabra del gobierno hasta en 4 ocasiones. La alcaldesa, la portavoz del Partido Popular, el portavoz de Coalición Canaria y el exconcejal de Vox. Y ninguno habla de la subida de la tasa. Simplemente hablan de que es una actualización de la ordenanza porque así lo establece la ley del Estado. Claro, ante esa situación, el Partido Socialista, que sí se había leído el expediente desde la primera hasta la última de las páginas, un expediente de más de 500 folios, lo que reclama es que le digan a los vecinos que se les va a subir la tasa, que en lugar de pagar un hogar, por ejemplo, 56 euros como viene pagando ahora, va a pagar 75 euros. Además, con independencia de que el hogar pues lo habite una persona o lo habiten 10, con independencia de que sea una casa con un valor catastral de 300.000 euros o un pequeño apartamento de 60 metros cuadrados. Por lo tanto, la primera crítica es que no han informado y siguen sin informar al conjunto de vecinos y empresarios del municipio. Una cuestión que les va a afectar al bolsillo. Lo segundo, mire, la tasa hay que actualizarla porque así lo establece la legislación nacional, sí, pero los criterios conforme a los cuales se va a actualizar la tasa, se va a incrementar el precio, es una cuestión política y es una cuestión que afecta al gobierno que tiene mayoría en Teguise. Es decir, si establecen que pague igual todo el mundo sin tener en cuenta el número de habitantes del hogar, es una cuestión política. Si se cargan, por ejemplo, la bonificación a las familias numerosas, que es un colectivo especial a atender, a proteger, es una cuestión política. Si establecen que pague lo mismo un pequeño bar en una localidad como puede ser So, como puede ser Guatiza, que en una localidad más populosa, con más actividad económica, como puede ser pues Costa Teguise, es una cuestión política. Y eso también se lo criticamos, porque creemos que no es de recibo que pague todo el mundo igual, con independencia de los residuos que se generen, con independencia de la capacidad de pago o capacidad económica que tenga cada unidad familiar o cada empresario, y con independencia incluso de la localidad en la que nos encontremos. Y luego, en tercer lugar, nos parece también que valorando una cuestión de tiempo, los vecinos han observado mejoría en el servicio de limpieza. Ya le digo yo que no, porque se presentó el nuevo contrato hace 4 meses, pero observan que se haya incorporado, por ejemplo, el 5.º contenedor, el contenedor marrón en el municipio de Teguise. De momento no está incorporado. Han observado que han aparecido depósitos, por ejemplo, para el aceite vegetal o para la ropa de segunda mano, a que no hay depósitos de esas características en el municipio de Teguise, por ejemplo, en Guatiza o en Los Cocoteros o en Famara o en Costa Teguise, a que no, ni los va a ver. ¿Y sabe usted por qué? Porque el gobierno se olvidó en el contrato de recogida de basura que formalizaron hace 4 meses de incluir ese servicio, el de la recogida de ropa de segunda mano y el aceite vegetal, en una cuestión que además la habíamos planteado desde el Partido Socialista en el anterior mandato. Se habían comprometido a incluirlo en el nuevo contrato y, sin embargo, no lo han hecho. Por todas esas razones, pues criticamos la decisión
del grupo de gobierno, con los únicos votos de Coalición Canaria, Partido Popular y el exconcejal de Vox, y nos comprometemos a presentar alegaciones a esa aprobación inicial de la ordenanza y también a exigir una campaña de información al contribuyente para que sepan que se van a rascar y mucho el bolsillo con la nueva tasa a partir del año que viene. En estos casos, Marcos, como decía, preguntábamos a la alcaldesa hace unos días y más que yo trasladarle las palabras que mencionó, si le parece vamos a escuchar su respuesta prácticamente a esa pregunta muy brevemente para ver si es la misma explicación que dio en el Pleno o si por el contrario le convence en esta ocasión. Que hay una ley europea con respecto a la gestión de residuos que obliga a todos los ayuntamientos, y hay muchos en España que se han adaptado ya desde a principios de este año, incluso desde el año pasado, que obliga a los municipios a adaptarnos a esta nueva ley. La tasa que nos está cobrando el Sonsama, pues eso ha hecho que tengamos que subir pues prácticamente un 20% la tasa de la basura no solamente a los vecinos y vecinas, sino también a los grandes productores. Es un tema, yo ayer les decía a la oposición que yo entendía que al final hicieran populismo y demagogia de este tema, pero que es una pena que todos deberíamos de formar parte del cambio. Bueno, no sé si en esta ocasión esto le convence o si sigue en la misma línea, Marcos. Dice que insiste en que es por normativa, que tienen que adaptarse y que lamenta que se haga populismo, también lo dice con esto. Bueno, pues uno lamenta y uno tiene cierta pena de los términos que emplea, sobre todo cuando el Partido Socialista argumenta y da motivos para que la gente entienda que los criterios de actualización de la tasa son los que fija, en este caso, el ayuntamiento, a través del voto en exclusiva del gobierno de coalición, PP y Vox, que considera que debe de pagar lo mismo una casa con 10 personas o con 8 o con 6 que una casa con un solo miembro, cuando además el principio general que establece incluso la normativa comunitaria es a más generación de residuos, más tiene usted que pagar, porque es una cuestión lógica. ¿Y quién genera más residuos? Un hogar donde haya más personas que un hogar donde haya solamente uno. Normalmente es así, pero es que además las bonificaciones, es decir, las reducciones, por ejemplo, el atender a las familias numerosas, pues para que paguen menos, porque es un colectivo a proteger. O, por ejemplo, los pensionistas, que se cargan la bonificación que existía para los pensionistas en la anterior ordenanza. Es una decisión también política. La normativa europea y la ley estatal lo que establece es, tiene usted que actualizar la ordenanza. Pero conforme a qué criterios lo haga, conforme a si usted va a tener en cuenta el valor catastral de la vivienda, el número de personas que habitan, la superficie de la misma, la zona en la que se encuentre la actividad económica, es una decisión política. Y sin embargo, en este caso, el gobierno de Eteguise no ha tenido en cuenta esos criterios que nos parece a nosotros desde el Partido Socialista que son más progresivos, más de justicia tributaria, que todo el mundo lo va a entender porque nos parece que son cuestiones obvias y que además son criterios que están aplicando otros municipios a lo largo y ancho de la geografía española al actualizar la tasa. Y dicho esto, también lo que nos parece poco justificable es que el ayuntamiento, cuando hace cualquier pequeña obrita, sí informa al vecino, incluso poniendo un folio en el buzón de correos para decir este gobierno o esta alcaldesa o este alcalde ha hecho esta pequeña obra, y es verdad que son muy pocas las que se están haciendo, y cuando le va a afectar al vecino el pago de una tasa mayor, que oiga, que incluso cuando estamos hablando de pequeños negocios, le voy a poner un ejemplo, Mire, en el caso de los bares, un bar de menos de 50 metros cuadrados va a pasar de pagar 227 euros al año a 450 euros con la actualización de la tasa. Pero es que si hablamos de restaurantes, un pequeño restaurante que paga ahora 284 euros de menos de 50 metros cuadrados, insisto, va a pasar a pagar 600 euros. No tienen derecho los contribuyentes, que les cuesta pagar sus tributos, sean impuestos, sean tasas, saber el incremento, saber lo que van a tener que rascarse el bolsillo de más a partir del año que viene. Pues lo que le estamos diciendo es que acometa una campaña de información al contribuyente para que lo sepan, además de que atienda los criterios que el Partido Socialista puso de manifiesto en el pleno celebrado el 10 de septiembre para hacer esa tasa mucho más justa desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista del esfuerzo que los vecinos tienen que hacer a la hora de pagar sus tributos, sus impuestos, sus tasas. Esperemos que escuchen al Partido Socialista, esperemos que se dejen ayudar y que antes de aprobarse definitivamente
esta ordenanza, después del trámite de exposición pública de 30 días, lo tengan a bien modificarla para hacerla más justa, para que pague más quien más tiene y para que pague más quien más genera residuos en el municipio. Quiero preguntarle, Marcos, porque ha mencionado mucho, sí, bueno, grupo de gobierno, pero ha insistido en la alcaldesa, en Coalición Canaria. Sabemos que está gobernando, como bien mencionaba al comienzo, el Partido Popular, y Ginés González, ya ex concejal, como sabemos, de Vox. Le pregunto un poco en general, ¿cómo está viendo la relación del grupo de gobierno, digamos, y por tanto, y consecuentemente, la gestión del grupo? Mire, Teguise es un municipio que actualmente, cuando hablamos de liderazgo, está huérfano. Está huérfano. Ya lo estuvo el mandato anterior, porque el que fuera alcalde pues estaba más ocupado de otras aspiraciones, incluso políticas, que puedo llegar a entender. Llevaba muchos años en Teguise y se debió cansar del municipio y tuvo otras aspiraciones políticas, y ya se notaba cierta orfandad en cuanto al liderazgo político y el empuje que necesita el municipio. Pues ahora, con mayor razón. Teguise no tiene al frente un capitán o una capitana, no tiene al frente una hoja de ruta clave, y eso se nota. Primeramente porque partimos de un pacto de gobierno a tres en el que no se respiró desde el minuto uno ni ilusión ni compromiso compartido, porque de hecho ni tan siquiera presentaron la hoja de ruta o el programa de gobierno para los próximos 4 años. Era un pacto más forzado por el acuerdo a nivel regional o insular entre Coalición Canaria y Partido Popular, que es fruto de la unión de voluntades, de ilusiones compartidas, porque hay que subrayar que incluso el Partido Popular se presentó a las elecciones hablando de un cambio en Teguise. Sin embargo, lo que ha propiciado el PP con el apoyo a Coalición Canaria es la continuidad de Coalición Canaria, que ya lleva pues 15 años al frente de la alcaldía, y además el Partido Popular lo está haciendo de manera gratuita, y voy a decirlo así, porque políticamente no está obteniendo ningún rédito, ningún protagonismo, ni estamos observando, por ejemplo, la impronta de quien mantiene a Coalición Canaria al frente del gobierno en Teguise en las políticas que se están desarrollando. De hecho, volviendo con el tema de la tasa, el Partido Popular, que es poco dado a subir tasas e impuestos, ha tenido que tragar y acometer una subida de la tasa de basura con unos criterios que desde luego estoy convencido de que no comparte, como no comparte el Partido Socialista. Es que perdona pero justamente es que le preguntaba por si cree que sigue siendo un pacto forzado, es la palabra que ha utilizado usted, porque de hecho en la última conversación que manteníamos con la propia alcaldesa, no recuerdo exactamente qué moción era, pero sé que era una de Nueva Canarias, me decía, cuando le preguntaba, me decía, bueno, pregúntele usted al Partido Popular porque nosotros sí hemos votado a favor, fue el Partido Popular quien votó en contra. Entonces, claro, yo le decía, ¿no?, si forma parte del grupo de gobierno. Por eso me refiero, cómo está viendo esa relación y si sigue creyendo efectivamente que es un pacto forzado. Lo seguimos creyendo, y no solamente eso, sino que lamentablemente las consecuencias son que el municipio no avanza, que el municipio no tiene tirón, que el municipio, con la gestión que está cometiendo, que sigue acometiendo Coalición Canaria al frente de la alcaldía, no remonta. Hay otros municipios donde se ve pues más ilusión, se ve más empuje, se ve mejora de los servicios públicos. Podemos hablar, por ejemplo, de los jardines del municipio en su conjunto, que sigue siendo una asignatura pendiente. Vemos otros municipios que presentan inversiones de futuro, de calado, y por ejemplo San Bartolomé ahora va a acometer obras por más de 7 millones de euros, por ejemplo, para una intervención estratégica en una localidad como Playa Honda, con más de 12.000 habitantes, y sin embargo el municipio de Teguise aprobó el presupuesto del 2024, el presupuesto menos inversor de la última década, y las inversiones no llegan ni a Costa Teguise, ni a Famara, ni a So, ni a Muñique, ni a Guatiza, ni a los Cocoteros, etcétera, etcétera. Los municipios, los vecinos siguen quejándose de que pagan sus impuestos, y ahora van a pagar más impuestos aún con la subida de la tasa de basura, pero no se ven ni mejoras en los servicios, ni obras que mejoren el entorno, los pueblos y las localidades. De hecho, en las últimas fiestas de Guatiza, ya no es que lo diga el Partido Socialista, es que incluso hasta en el pregón tuvieron que poner colorado al grupo de gobierno, señalando el abandono que sufre, por ejemplo, esa localidad, en un sentimiento que es muy compartido cuando vamos por el conjunto de pueblos, y Paco, que es el abandono, la escasa ambición del gobierno, las escasas mejoras en las condiciones de vida y en las inversiones, pues para ser más felices al conjunto de vecinos de Teguise y La Graciosa, sea en parques infantiles, y hemos propuesto una renovación integral del conjunto de parques infantiles, y llevan pues 3 o 4 años mareando la perdiz, como se suele decir, diciendo que están en ello, pero todavía no se han acometido las mejoras de los parques infantiles, sean en temas de jardinería,
donde seguimos el retroceso en el mantenimiento y conservación de las zonas verdes, sean instalaciones deportivas, donde hay muchas canchas públicas que siguen siendo de asfalto, de tal manera que los chinijos y chinejas cuando van a jugar se caen y se refolan las rodillas, me va a permitir esa expresión porque no es el material más moderno ni más placentero para la práctica deportiva, sea en farolas, en aceras, donde presentamos una iniciativa para acometer un plan plurianual de inversiones en infraestructuras básicas en los pueblos y pagos del municipio, y fue rechazado con el voto de Coalición Canaria, Partido Popular y el exconcejal de Vox. Por lo tanto, escaso liderazgo y lamentablemente al frente del ayuntamiento no hay un capitán o capitana. Hablando de capitán o capitana y de asuntos pendientes, Marcos, digo capitán o capitana porque no sé quién está justamente ahora mismo al frente de un asunto tan importante como es el agua. No quiero olvidarme de hablar claro que sí. sobre este asunto. Bueno, no hace falta recordar las últimas noticias que tenemos al respecto, esa asamblea del consorcio, esas posteriores declaraciones del presidente. En cualquier caso, quiero preguntarle como en calidad de ambas cosas, como concejal en Teguise y como parlamentario, como diputado regional. ¿Cómo está viendo todo este asunto? Porque la realidad desde fuera se sigue viendo como una batalla política, lamentablemente, los últimos cruces de acusaciones, comunicados, pero no vemos soluciones. O se puede estar trabajando, pero aparentemente desde fuera no se ven soluciones en este asunto, Marco. Pues mire, lo veo con mucha preocupación, porque es un asunto evidentemente cuya solución exige acuerdo, es una cuestión de isla y de comunidad autónoma, como he dicho en varias intervenciones, tanto en el Parlamento como incluso en los medios de comunicación local. Creo que es un asunto estratégico que no se está sabiendo, y debo decirlo, liderar por parte del actual presidente del Cabildo. Mire, el consorcio estuvo un año sin gerente, un año sin dirección, porque se cargó al anterior gerente y tardó un año en suplir una figura que es estratégica para acometer los cambios que necesitamos y las inversiones que se necesitan en esa materia. Pasó el presidente del Cabildo de dorarle la píldora a Canal Gestión, de decir que iba a invertir 80 o 90 millones de euros a través de Canal Gestión, renovando un montón de redes, a ahora darse cuenta, ver la luz de que incumple Canal Gestión las obligaciones que se establecieron en el pliego del contrato que actualmente rige las relaciones entre el consorcio del agua y Canal Gestión. Por lo tanto, lo veo con muchísima preocupación. Tanta preocupación que incluso he registrado en sede parlamentaria varias iniciativas. Una, para que nos expliquen esos 15 millones de euros que en los presupuestos se recogían en una disposición adicional, que podían tirar de ellos las autoridades lanzaroteñas y también las majoreras en materia de agua, ¿qué obras se han comprometido con esa disposición adicional? En una iniciativa que registré a finales de mayo, si no recuerdo mal, estamos casi en octubre y todavía no ha sido contestada. Por lo tanto, alguna duda me está dejando y espero que se hayan comprometido intervenciones con cargo a esa disposición adicional. No quiero ni pensar que fuera únicamente una cortina de humo para salvar el sonrojo que tenía que tener el presidente del Cabildo y el Gobierno de Canarias, encabezado por Fernando Clavijo, de reducir las partidas en materia de aguas en el presupuesto del 2024 y de ser Lanzarote, además, en esos presupuestos de entrada, la quinta isla en inversión. No quiero pensar que era únicamente una coartada. Lo sabremos pronto, porque además estamos viendo, al hablar de aguas, de inversiones y de presupuesto de la comunidad autónoma para Lanzarote, que las sospechas que teníamos desde el Partido Socialista se van a cumplir. Era un presupuesto dopado para la isla de Lanzarote, es decir, se pintaron numerosas partidas en materia, por ejemplo, de carreteras, se pintaron más de 14 millones de euros para inversiones en carreteras y lamentablemente no se va a iniciar ninguna intervención en materia de carreteras de aquí a final de año. Por lo tanto, se pintan las cosas para luego no ejecutarlas. En materia de aguas, exactamente lo mismo. Me da la sensación de que se pintó esa disposición adicional para salvar un poco la cara del Gobierno de Canarias, pero lamentablemente en este año no se va a invertir por parte del Gobierno de Canarias con cargo a esa disposición adicional u otras partidas, absolutamente nada, a excepción de aquello que dejó lanzado el Partido Socialista. Llámese la línea norte, más de 9 millones de euros, que por cierto, he registrado también una iniciativa para ver cuándo se termina esa obra, que me dijeron en sede parlamentaria que en junio estaría finalizada, estamos casi en octubre y de momento terminada no está, o por lo menos no se ha anunciado, o sea el convenio de Aquaes, más de 30 millones de euros para depuración y saneamiento en el caso del municipio de
Tías y en el caso del municipio de Arrecife, que dejó firmado, en este caso, el anterior gobierno del Cabildo encabezado por María Dolores Corujo Berriel. ¿Qué cree que va a pasar con el agua? Quiero decir, el Partido Socialista ha insistido en que lo suyo sería ese rescate nuevamente de la gestión del agua, la gestión pública, y el Cabildo de momento que conozcamos no ha tomado una decisión firme porque, insisto, las últimas declaraciones al menos parecían bastante duras por parte del presidente, hablando incluso de rescindir el contrato, pero no conocemos nada más. ¿Qué cree? Abandonando, insisto, la batalla política, digamos que al final la gente ya sabemos que lo que ve es que se despierta, abre el grifo y no hay agua. ¿Qué cree que va a pasar con el tema del agua? Lo que quisiera que pasara. O lo que quisiera que pasara. Sí. Tener un presidente que lidere este asunto, un presidente del Cabildo y presidente del consorcio del agua que lidere, y para liderar hay que sentar a todas las partes, a los 7 ayuntamientos y también al Cabildo Insular de Lanzarote junto con el Gobierno de Canarias, y transmitir la máxima información, máxima transparencia, ser partícipe a los que son también miembros y propietarios del consorcio del agua, que son los ayuntamientos, que además, por otra parte, son los titulares de la competencia en materia de producción de agua y de saneamiento, y luego se consorció. Por lo tanto, quiero que haya un presidente del Cabildo que lidere un asunto estratégico como este, con máxima transparencia y participación de cada una de las entidades locales que forman parte del consorcio del agua. Y luego creo que es necesario poner blanco sobre negro los incumplimientos que en este caso Canal Gestión está acometiendo, pero también que el consorcio cumpla con la parte del contrato que le corresponde, para que no nos puedan achacar desde la empresa algún incumplimiento por parte del consorcio frente a incumplimientos graves, como está habiendo por parte de la empresa concesionaria. Porque además, si lo que se aventura son pleitos judiciales en un contrato tan importante como es el de el agua, tenemos que tener las cosas muy bien atadas. Y cuando digo muy bien atadas me refiero en el plano jurídico, pero también en el plano político. Porque aquí no solamente se embarca el Cabildo, aquí se embarca el Cabildo y los 7 ayuntamientos. Y lo que no puede ser es que hayan ayuntamientos que incluso alzan la voz con razón ante la opacidad y ante la falta de información por parte de quien es el principal accionista o socio del consorcio, como es el Cabildo, que no informa convenientemente a muchos ayuntamientos, fundamentalmente los gobernados por el Partido Socialista, en una cuestión que se está denunciando y que incluso ha llevado a que algún municipio valore la posibilidad de salirse del consorcio. Yo espero que no se llegue a esa situación, que se reconduzca, que se le informe como es debido a todos y cada uno de los municipios, se tenga o no se tenga el mismo color, porque creo que es una cuestión en la que el acuerdo y la unidad es fundamental, porque estamos hablando de agua y cuando hablamos de agua hablamos de los hogares, hoy todos tenemos la necesidad de abrir el grifo y que llegue ese oro líquido, el agua, ¿verdad? Hablamos de nuestra principal industria y actividad económica, que es el turismo, que también necesita el agua, pero hablamos también del agroconejero. Hablamos del campesino, de la campesina, del ganadero, hablamos del sector primario y son muchos los que se quejan. Y le voy a poner un ejemplo o una pequeña anécdota. Salgo a hacer footing o running, como se le llama ahora por la Vega en San José, y algún campesino coge en grito: Marco, que seguimos sin agua. Y me comentaste que en junio ya se terminaba la línea norte y que iba a haber mejoría en cuanto al agua que va a llegar a Teguise, que va a llegar a Aría. Y sin embargo sigo con cortes, sigo con dificultades. Por lo tanto, es un asunto estratégico, fundamental, y ahí es donde tiene que haber un liderazgo por parte de quien es el máximo accionista o socio del consorcio, por parte del presidente de todos los conejeros y gracioseros, e incluso exigir al Gobierno de Canarias inversiones que materialicen las mismas, que no se cumpla el presagio que hizo el Partido Socialista de que estábamos ante un presupuesto de la comunidad autónoma dopado. Y de que además aquellos presagios que hacía el Gobierno de un presupuesto realista, solo vamos a pintar aquello que se pueda ejecutar, lamentablemente no se va a cumplir. Veremos el grado de ejecución de los presupuestos de la comunidad autónoma aquí en Lanzarote y veremos que son irrisorias las inversiones que se acometen, como lamentablemente dijo el Partido Socialista cuando se tramitó en Teobaldo Power el proyecto de presupuestos de la comunidad autónoma. Pues veremos en qué queda todo este asunto. Desde luego, por la parte que nos toca, yo me he comprometido a preguntar a todas y cada una de las personas que pasen por esta mesa, a seguir preguntando por el tema del agua y pues en fin, a ver si de una vez por todas vamos viendo un poquito de luz a todo esto, porque lo que no podemos es normalizar la situación, eso desde luego que no, y hay mucha gente ya desafortunadamente que la ha llegado incluso a normalizar. Marcos Vergás, muchísimas gracias y seguiremos hablando en próximas ocasiones de muchos más temas que nos han quedado en el tintero, pero bueno, la actualidad manda, desde luego. Nada, a usted por invitarme, buena temporada, es verdad que se lo digo ya casi finalizando septiembre, tenía que haber venido hace unos días, pero bueno, por
cuestiones laborales pues Agenda. no pude estar aquí presente, pero siempre un placer y muy buen fin de semana a todo el pueblo de Lanzarote y la graciosa que estamos enviando. Y nos vemos pronto, desde luego. Muchas gracias. Ese es el deseo. Muchas Un gracias. abrazo. Y a todos ustedes nada, que no se marchen, que enseguida regresamos para completar la jornada en tiempo de tertulia.